Bien, buenas tardes, chicos. Les doy la bienvenida a la primera asesoría que tenemos de lenguaje y comunicación y donde vamos a repasar algunos temas. Vamos a ver el tema del circuito de la comunicación. ¿Ustedes han oído hablar del circuito de la comunicación? ¿O cuáles son los elementos? No, creo que no. A ver, No. y si les digo emisor, receptor, lenguaje, ya... Sí. Creo que sí. Ciclo, Ese ¿no? circuito de la comunicación también se le llama circuito comunicativo. Se le llama circuito porque forma un círculo. ¿Por qué forma un círculo? Por ejemplo, imaginemos que estamos de manera presencial y aún así, como estamos ahorita de manera virtual, ahorita yo estoy hablando. El que habla se llama emisor o codificador porque elige el código. Yo estoy hablando, mi mensaje en este momento es oral, soy emisor. Ustedes que están oyendo son receptores. Entonces, yo hablante soy emisor, ustedes oyentes son receptores que están interpretando lo que les digo. ¿Sí me entienden esa parte? Sí. Ahorita ustedes dijeron sí, alguien dijo sí y contestó. En el momento en que contestó, ese receptor se convierte, traduce la información que le di y me da una respuesta. Se convierte en emisor porque habló. Y al momento que yo escuché cuando dijo sí, yo me convertí en receptora, simplemente en oyente. Después nuevamente estoy tomando la palabra, me convierto en hablante, nuevamente soy emisora y ustedes me están escuchando. Por lo tanto, ¿qué papel están jugando ustedes en este momento? Son emisores y receptores ahorita que Receptores. Receptores. Pero ahorita que me contestaron que son receptores, ¿en qué se volvieron? En emisores. Emisores, y yo que los escuché, soy receptor. O sea, es como una pelotita de va y viene, y por eso se llama circuito de la comunicación, porque vamos en círculo. Uno habla, otro escucha. El que escucha ahora habla y regresa información, y el otro escucha, y así nos vamos pasando. Por eso se llama circuito de la comunicación. Voy a presentarles No me un dicen en esquema. emisores. Perdón. Ajá, aquí tenemos un esquema del circuito de la comunicación. Tenemos los elementos del circuito de la comunicación. Emisor, tengo un receptor. Aquí el que habla, el emisor se llama hablante, que puede ser porque está hablando o es el escritor. También se le llama codificador porque elige el código. El receptor es el oyente, puede ser un lector, o decodificador porque elige el código. ¿Qué es lo que el emisor le manda al receptor? Que está en medio de ellos un mensaje. Lo que se dice, lo que se informa es el mensaje. Ahora, después del mensaje, lo que se tiene que buscar es un código. El código son la forma en la que nos vamos a comunicar. En este caso, ahorita mismo lo que estamos utilizando es el código del español, porque es la lengua con la cual nos estamos comunicando. Pero si nosotros fuéramos alemanes, ¿en qué nos estaríamos comunicando? ¿Cuál sería nuestro código? ¿Receptor? Pues el alemán, si fuéramos alemanes. Y si fuéramos rusos, ¿en qué nuestro código sería? Ruso. Ruso. Entonces, ¿pero qué pasa si no es ninguna de las lenguas? Hay algunos que mejor su código va a ser un lenguaje inventado, como el de Yofonofo Sefenafadafa, que aunque todo mundo le puede entender, pues ya se están inventando, por ejemplo, eso es muy infantil, se están inventando sus propios códigos. ¿Qué pasa cuando hay guerra y están los ejércitos y se mandan mensajes, por ejemplo, a los aviones o a los barcos, pero no quieren que los intercepten? ¿Creen que lo van a enviar de manera común como nos estamos comunicando ahorita? Pues no, va a ser muy cifrado y solamente ellos lo van a saber. ¿Qué pasa si queremos hacer entre amigos nuestro propio código y decimos, si es un arbolito, es una letra A. Si dibujo una nube, es una letra B. Si pongo una luna, es una letra C. Si dibujo una mariposa, es una letra D. Y así le voy poniendo un dibujo a cada una de las letras. Y cuando quiera mandar un mensaje, simplemente pongo los dibujitos. Si por accidente se me cae, estamos en el salón, se cae en el salón esa hojita, alguien la levanta, ¿le va a entender algo? No, va a haber muchos dibujitos, no le va a tomar importancia. Pero si llega a la persona a la que estaba destinado y ya tiene su código, ¿creen que pueda hacer la interpretación? Si ya es la persona que tiene el código, pues sí, entonces van a poder interpretarlo. Entonces el código es la manera que se va a buscar para tener la comunicación.
Ahorita nosotros tenemos nuestro código del español y nos estamos comunicando. Entonces, emisor es el que habla, receptor es el que oye, el emisor le manda un mensaje al receptor, se lo manda a través de un código. Por eso el emisor se llama también codificador porque elige el código. El receptor, si lo entiende, es un decodificador porque lo descifra. También tiene que haber un canal. El canal es la forma en la cual se envía la comunicación. Generalmente es oral o es escrito. Si fuésemos sordomudos, pues estaríamos utilizando el canal mímico para tener nuestro lenguaje de señas. Pero como no es así, este circuito, este ejemplo que está plasmado aquí es canal escrito. Si vemos un libro, es canal escrito. Pero ahorita que se los estoy explicando de manera verbal, entonces es nuestro canal oral, porque estamos hablándolo, ¿de acuerdo? Entonces el canal es la forma como nos comunicamos, oral o escrito. Y el referente, al cual también le llamamos contexto, es la situación que está o que conocemos en el mensaje. Por ejemplo, si estamos en el salón de clases y yo les estoy explicando el tema y de repente una chica le da un codazo a otra compañera, las dos voltean hacia la ventana y sonríen, los demás que nos llaman la atención podemos voltear, pero no vamos a entender qué es lo que esté sucediendo. ¿Qué es lo que no tenemos? El contexto. Pero ellas sí lo tienen y por eso van a sonreír porque saben a qué se refiere. Entonces, cuando nosotros le dijimos, ¿ya ves cómo sí? Los demás no entendemos nada, pero ellas ya tienen un contexto previo y pueden entender a qué se debe. Por lo tanto, circuito de la comunicación porque el emisor habla, envía un mensaje, el receptor lo decodifica y lo regresa. Por ejemplo, si yo emisor les digo, buenas tardes, jóvenes, ustedes lo escucharon, ¿qué me van a contestar? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Entonces yo hablé, les mandé un mensaje en el código del español, lo hice de manera oral, en nuestro contexto que es la clase, ustedes lo escucharon y lo decodifican y me devuelven esa información. Ahora ustedes hablan y me dicen, buenas tardes, profesora, y regresa. Y le digo, ¿cómo han estado? Otra vez les envío la pelotita comunicativa y ustedes, ¿qué me dirían? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Chicos, muy bien, ya después de haber comido y nos estamos viendo ahorita, todo bien tranquilo. Espero que ustedes también hayan disfrutado de sus alimentos. Entonces nos estamos comunicando y por eso es que va y viene del emisor al receptor, del receptor al emisor. Pero ¿qué creen que pasaría en un caso donde yo hablo español, pero estoy por Bellas Artes donde hay mucho turista y me encuentro con un árabe? Y el árabe, estoy ahí en Bellas Artes, el árabe a lo mejor quiere llegar a Palacio Nacional y me pregunta en árabe, ¿cómo llegar al Palacio Nacional? No le va a entender porque Pero está yo hablando no otro idioma. Él habla, yo sé que me está hablando, pero yo digo, no entiendo. Ni él habla español, ni yo hablo árabe, ninguno de los dos hablamos inglés, por lo tanto, él me pregunta y yo le digo, no entiendo. Y puedo hacerle nada más movimientos así mímicos, no entiendo. Y al decirle no entiendo, él tampoco me entiende qué le estoy diciendo. ¿Creen que ahí haya circuito de la comunicación? Sí, ¿no? No. Con el simple hecho de mover, ¿no? Pero yo no le entiendo ni él me entiende. Entonces no nos estaríamos entendiendo porque para que el emisor, por ejemplo, él me habla y me dice en árabe, ¿cómo llego a Palacio Nacional? Pero me lo dice en árabe y yo no lo entiendo. Entonces yo no puedo interpretar, no le entendí el mensaje. Y si no hay mensaje, no hay interpretación. Entonces el emisor habla, envía un mensaje, pero el receptor no lo puede decodificar, no lo entiende y por lo tanto tampoco va a haber una respuesta. No hay circuito de la comunicación. ¿Cuál es el principal requisito que se dé? Que tengamos que hablar el mismo código. ¿Qué pasa si yo hablo español, él habla árabe, no nos entendemos, pero los dos le sabemos un poquito al inglés? Entonces nos estamos comunicando, pero nuestro código sería el inglés. Pero cuando ninguno de los dos habla otra lengua, entonces el circuito de la comunicación no se nos da. ¿Por qué? Porque no hay comunicación, no hay interpretación, no entendemos el mensaje. Por eso es muy importante que se maneje el mismo código para poder comunicarnos. ¿Queda claro hasta ahí, muchachos? Muy bien. Entonces, aquí tenemos el emisor
es el enunciador, hablante o escritor, es quien emite o genera un mensaje, es el que inicia. El receptor es el enunciatario, oyente o lector, es quien recibe el mensaje. El canal es el medio a través del cual se envía el mensaje, que puede ser oral o puede ser escrito. El mensaje es lo que el emisor le transmite al receptor. El código es un sistema de signos que el emisor utiliza para poder enviar el mensaje. Debe ser compartido por el emisor y el receptor, de otra forma no podrán comunicarse. Contexto o referente es el entorno o circunstancia en el que se lleva a cabo la comunicación. ¿Sí quedan claros los elementos? En un momento se los voy a dictar. Pero aquí tenemos un ejemplo del circuito comunicativo. Está esta imagen donde se aplican los elementos del esquema. Está una señora gritando, un muchacho recostado con la música a todo volumen. El emisor, que es quien está hablando, manda un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué dice el mensaje? Baja esa endemoniada música. Baja esa endemoniada música, y lo dice a gritos. Es el mensaje. ¿Lo dice en el código? ¿En qué lengua está? En español. El código es la lengua a la que lo está diciendo. ¿El canal es oral o es escrito? Aquí en el ejemplo es escrito, pero se supone que lo está diciendo, sería oral. No. Pero vamos a poner aquí que es escrito porque estamos viendo la imagen. El receptor le escucha y no le está contestando nada, al menos en esta parte. Entonces, ¿cuál sería el contexto? El contexto es la situación. Que le baje la música. Que tiene la música en un alto volumen, lo cual le molesta y por eso pide que le baje. Entonces tenemos ahí el código, tenemos el canal, tenemos el emisor y el receptor le está ignorando porque no hace nada. Vamos a ver aquí. Entonces el emisor, la señora, receptor, el joven. Mensaje que le baje a la música. El código está en español. El canal, pues la imagen está escrita. Nos imaginamos que puede ser oral, cualquiera de las dos. Y el contexto, la música demasiado alta. Tenemos otro ejemplo aquí donde están 3 personajes. Variable edad. Y el muchacho le dice a sus papás, voy al ciber a bajar unos ringtones. Y la señora dice, estos jóvenes de hoy parece que no hablaran castellano. Y el padre dice que va a Siberia a trabajar con los gringos. ¿Hay circuito de la comunicación? ¿Se entendieron? No, no lo hay. ¿Por qué? Porque no comparten código. El código a veces es la forma en la que se habla y se debe de entender. Por ejemplo, es muy joven, los señores el señor es de la tercera edad y lo va a interpretar como quiere. ¿Qué pasa cuando ustedes quieren mandar una carta, pero se la mandan a su abuelito, pero con el lenguaje con el que se comunican con sus compañeros de la misma edad? O XD, o OX, abrazo, beso, o no sé, todas las variables que utilizan para poder comunicarse. ¿Creen que les podrían entender sus abuelitos? Si le ponen XD, YOLO, o XXO, ¿sí podrían entenderle? Pues no, ¿verdad? No. No les entenderían. Entonces aquí, cuando el chico dice voy al ciber a bajar unos ringtones, ¿a qué se refiere? ¿A descargar música? Sí, entonces se va al internet a descargar música. Y la señora dice, ay, estos jóvenes parece que no hablaran castellano, es decir, no se entiende, no le entiende. Y el señor, pues lo interpreta como le parece que suena. Dice que va a Siberia, por ciber, se va a Siberia a trabajar con los gringos, por los ringtones, se va con los gringos. Entonces, en realidad no hubo comunicación porque ellos, los adultos, no le pudieron entender al joven. Entonces, si no entendemos, aunque estemos hablando el mismo idioma, estamos incumpliendo las características del circuito de la comunicación. Debemos entendernos para poder comunicarnos. En este caso, ¿quién fue el emisor? El chavo. El chavo, el joven. ¿El receptor? La abuelita y el abuelo. ¿El mensaje? Que iba a ir al ciber a descargar música. A descargar. ¿El código? Español. Español, aunque diferentes generaciones. ¿Canal?
por cómo está Oral. oral, como se está diciendo, y el contexto, la ¿Se puede decir? situación, Ese sí no. que va a irse y les avisa, pero en un lenguaje que no entienden los señores de la tercera edad. Por lo tanto, no se van a entender. Por ejemplo, aquí tengo en este esquema el circuito porque miren, va de Héctor a Claudia. Héctor le dice a Claudia, buongiorno. Y Claudia tiene aquí estos signos de interrogación. ¿Qué quiere decir eso? Que no le entendió lo que le dijo. Que no le entendió lo que le dijo. ¿Y qué le dijo? Buenos días o algo así. Buenos días, pero se lo dijo en italiano. Entonces le dice, buongiorno. Ella dice, ay, se queda pensando, ¿qué me dijo? Y no hay respuesta. Ya no le regresa la comunicación, entonces no se está cumpliendo el circuito. Porque Héctor le mandó el código fue italiano, Claudia no le entendió porque a lo mejor ella si le hubiera dicho bon day o good morning, le entiende, pero a buongiorno no. Y entonces no hubo ninguna respuesta y nuestro canal, que fue aquí en este caso, lo tengo como escrito, pues no se entiende el contexto, es un saludo en un idioma que no conocen y por lo tanto no hay una respuesta. ¿De acuerdo? Profesora, ¿Sí? perdón que le interrumpa. ¿Eso lo tenemos que copiar igual No. en nuestro cuaderno o no? Ahorita yo creo que sí lo que copiarían sería esto. Yo les voy a mandar esta información por Classroom, pero en el tablón, porque todo lo que se deja como trabajo tendrían que regresarlo como trabajo, porque si no se queda como una actividad no entregada. Pero ustedes búsquenlo en el tablón, ahí se puede poner información. Les comparto esto por si les interesa y quieren ponerlo en su cuaderno. Lo que me interesa es que lo entiendan. Si pueden hacer, les voy a pedir de hecho que hagan un ejemplo, pueden poner este mismo, buscar uno en internet o ustedes poner su nombre, poner el de su hermano, su mamá, un mensaje, o sea, hacer un ejemplo de esto, ¿sí? O sea, el ejemplo va a ser la tarea va a ser el ejemplo sí. de nosotros. Sí, pero no lo van a subir a Classroom para que no se saturen, nada más háganlo. Y lo que sí tienen que copiar es esto, los 6 puntos del circuito de la comunicación, los 6 elementos que ahí participan. Porque ahorita estoy viendo que ya vamos más de media clase y si les dicto esto me voy a tardar más y no vamos a pasar al siguiente tema. Entonces, ¿cómo ven? ¿Está complicado o sí les quedó claro? Está claro. Está claro, ¿verdad? Entonces, recuerden, esto lo voy a subir a Classroom. Lo único que quiero es que pongan un ejemplo como este, pero con el mensaje. Por ejemplo, el emisor, si le ponen ahí, estoy viendo a María. María, le va a decir a Zaira, María, hola, ¿cómo estás? Y aquí aparece el nombre de Zaira. Y Zaira le va a decir, bien, ¿y tú? ¿Qué tal tu fin de semana? Y entonces simplemente con esto ya tengo y me ponen código español, mensaje pues es lo que le preguntaron, el canal es oral y el referente un saludo entre compañeras. Y ya tenemos nuestro ejemplo. Pueden ponerle muñequitos, pueden poner simplemente el nombre, como ustedes lo quieran hacer. Bien, entonces, si queda claro, paso al siguiente tema, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy a buscar el nuevo tema. Vamos a ver ahorita las funciones de la lengua. Estas sí las van a anotar. Voy a dar una rápida definición de cada uno de ellos. Anotan, por favor, funciones de la lengua. ¿Lo anotamos? Sí, el título, funciones de la lengua. No se escuchan. ¿No se escuchan? Funciones de la lengua. Cuando hablamos, lo hacemos con distintas intenciones. Cuando hablamos, lo hacemos con distintas intenciones. Por lo que el lenguaje, ¿Lo hacemos qué, perdón? con distintas intenciones.
por lo que el lenguaje que empleamos es diferente, por lo que el lenguaje que empleamos es diferente en cada situación. Punto y seguido. Tenemos 6 funciones de la lengua. Tenemos 6 funciones de la lengua. ¿Dijo punto y seguido? Sí, punto y seguido. Tenemos 6 funciones de la lengua. Dos puntos y aparte, número 1, función referencial o informativa. Función referencial o informativa. ¿Qué función, disculpe? Función. Referencial o informativa. Punto. 2 puntos seguidos. Informa objetivamente. Informa objetivamente. No le escuché, ¿qué dijo, perdón? Informa objetivamente sobre algún tema. Informa objetivamente sobre algún tema. Como en los periódicos, coma, libros y textos científicos. Como en los periódicos, coma, libros y textos científicos. ¿De esto va a dejar tarea? Bueno, de este tema. De este sí. Ah, ok. Y textos científicos. Punto número 2. Función emotiva. Función emotiva. Bien. Esta función expresa emociones y estados de ánimo. Expresa emociones y estados de ánimo. Por lo que suele utilizar signos de admiración. ¿Puedo repetir? Es que se cortó y no lo escuché. Sí. Función emotiva. Transmite emociones y estados de ánimo, por lo que suele usar signos de admiración. Número 3. Función apelativa o conativa. Función apelativa o conativa. Trata de convencer al receptor. Trata de convencer al receptor por lo que es muy empleado en la política, por lo que es muy empleado en la política, coma, en la publicidad, y la religión, entre otros. Y la religión, entre otros. Punto. Número 4. Función poética.
Función poética. Transforma la realidad a través del lenguaje. Transforma la realidad a través del lenguaje. Como en la literatura. Coma, sobre todo en la poesía. Maestra, ¿Sí? una pregunta, ¿va a subir este apunte claro? Sí, si ustedes lo quieren, sí. Sí, es que tengo que hacer unas cosas, entonces. Así está bien. Sobre Gracias. todo en la poesía. Punto y aparte. Número 5. Función fática o de contacto. Función fática o de contacto. En ella se inicia, coma, se continúa o termina, se inicia, continúa o termina la comunicación. Coma, se trata de establecer si se está en la misma sintonía comunicativa. ¿En la misma qué, perdón? Sintonía comunicativa. Punto. Y la última, número 6, función metalingüística. Función metalingüística. Es cuando se utilizan palabras especializadas. Es cuando se utilizan palabras especializadas dentro de algún área del conocimiento. Dentro de algún área del conocimiento. En donde se utilizan tecnicismos. En donde se utilizan tecnicismos. Punto. Ejemplo. La etopeya, etopeya con T, la etopeya describe características morales. La etopeya describe características morales y emocionales de una persona. Punto. Aquí, ¿por qué es metalingüístico? Porque es un lenguaje especializado dentro del área del lenguaje o de la comunicación. ¿Ustedes saben qué es una etopeya? ¿Sí o no? Cuando se describe, si les digo, mi amiga es alegre, simpática y de muy buen humor. Les estoy diciendo cómo es en lo emocional o en lo anímico, pero no saben si mi amiga es rubia, si es morena, si es baja, si es delgada, si usa lentes. No sabemos, solamente sabemos que es alegre, es dinámica y muy solidaria. Cuando damos características emocionales, eso es etopeya. Si les digo, mi amiga es bajita, de cabello oscuro y tiene ojos pequeños, esas son características físicas y a ello se le llama prosopografía. Por ello, cuando empleamos un lenguaje especializado sobre alguna materia, esa es la función metalingüística. Si les digo, de tarea van a hacer un monomio y un polinomio. Ejemplo de binomio-polinomio. Ese lenguaje especializado es metalingüístico, ¿de qué materia?
Matemáticas, Y si les digo, quiero que me hagan un esquema de los neutrones y protones, química, de química. Y si quiero que me expliquen el ácido desoxirribonucleico y el ribonucleico, igual a química. no, ese es de biología. Ah, Ese es de sí, biología. Entonces, si les pido que me hablen acerca de los sofismas o que me hablen acerca de las falacias, eso sería de lógica. Entonces, cada materia tiene sus propias palabras. Dentro de nuestra materia, ya les dije metalingüística, fático, conativo, que son palabras propias de esta materia y ese es lenguaje metalingüístico. Vamos rápidamente porque estamos a menos de 3 minutos de que esto termine. Cuando nosotros nos tenemos que comunicar, depende qué es lo que queramos, lo vamos a hacer con una intención y hasta una entonación distinta. Si solamente referencial o informativa, como en los libros de texto, periódicos o en las noticias, vamos a decirlo de manera objetiva. Si les digo, un gran huracán se acerca a las costas mexicanas. ¿Qué quiero que entiendan? Que un gran huracán se acerca a las costas mexicanas. O si decimos, el día de ayer tuvo muy bajas temperaturas, solamente se está informando, no se trata de nada más que de informar. A diferencia de la función emotiva, que lo que transmite son emociones y muchas veces se utiliza signos de admiración, aunque no siempre todo lo que está entre signos de admiración sea emotivo, porque a veces son imperativos que son las órdenes. Por ejemplo, si les digo, soy muy feliz, pues estoy mostrando un estado de ánimo. Qué gusto verte, hace tiempo que no nos veíamos. Desde marzo que empezó la pandemia no te había visto. Me da gusto que estés aquí. Estoy manifestando emociones o estoy enojado. Diablos, ¿por qué todo me sale mal? Estoy mostrando enojo. Entonces, lo que son emociones van a ser función emotiva. Función conativa o apelativa. Apelar quiere decir convencer. Se trata de convencer. Si ustedes, oye papá, ¿me dejas ir a un convivio con mis amigos? Ándale, pa, no he salido desde marzo, estoy encerrada, ya me aburrí, estoy casi que me vuelvo loca de tanto encierro, por favor. No, ¿cómo crees, hija, si está ahorita lo mero bueno del contagio? No, ándale, me cuido, me llevo cubrebocas y no, y me quedo a 2 metros de todos, nada más quiero verlos. Tratan de convencer y hasta la entonación de la voz nos cambia. Ándale, pa, sí, y ya me los imagino dándole un abracito, un besito para convencerlos. Es diferente. Entonces cambiamos hasta la entonación. Cuando hablamos de la función poética, pues cambiamos nuestro lenguaje. ¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla la luna más claro brilla y se respira mejor? En lugar de decir, qué bonito paisaje, pues ya le dijimos otra cosa. Aquí tengo un ejemplo. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Decimos, ay, qué bonito, que nos hablen bonito, que nos transformen la realidad a través del lenguaje. Y tenemos la fático de contacto, que es la que nos ayuda a entablar comunicación. Por ejemplo, si nos hablan por teléfono, dice, bueno, ese es fático de contacto. Si estamos platicando, decimos, pero ¿sí me entiendes? Ese es fático de contacto. O decimos, adiós, hasta luego. Cuando estamos terminando una comunicación, eso es fático de contacto. Cuando iniciamos, continuamos o terminamos una comunicación, esa es función fático de contacto. Estamos a segundos de que esto termine, chicos. Voy a dejarles una actividad. Espero que la puedan hacer. Van a poner ahí qué tipo de función de la lengua es. Si no